Entre el espejo y la herida. Bienvenidos a una nueva sesión ritual de las cuatro chelas con acá tu cuate, el poeta Salvador Mendiola, también conocido como el monstruo verde de Aragón. Esta noche el brindis no es solo por la compañía amistosa de ustedes, mis cuates, sino por la palabra que quema y la incertidumbre que nos define. Nos espera un viaje que irá desde la mística cotidiana hasta los abismos del teatro isabelino. Prepárense, que el orden de la noche viene con filo. Comenzaremos con la palabra habitada de José Antonio Corpas. Arrancaremos rindiendo un homenaje a la voz del poeta granadino José Antonio Corpas y su nuevo libro de poemas, El corazón de los espejos. Su poesía no es un adorno, es un lugar donde se vive. Exploraremos cómo su lírica logra rescatar lo sagrado de lo ordinario, dándole cuerpo a una sensibilidad que se siente tan cercana como el primer trago de la noche. Luego seguiremos con la sustancia contra el ruido, Pizarnik y el lumpen poético. Entraremos en terreno pantanoso para separar el grano de la paja. Vamos a contrastar lo insulso de la mal llamada poesía, que en realidad solo es poesía lumpen de las manadas y los rebaños. Esa que a veces confunde la carencia con la falta de rigor. La enfrentaremos a la poesía esencial de Alejandra Pizarnik. Con Alejandra, el lenguaje es una herida abierta. Es la prueba de que el silencio también se puede gritar. Seguirá Shakespeare, más Shakespeare, el espejo roto y la incertidumbre. Cruzaremos el mar hasta llegar al bardo de Avon. Hablaremos del espejo roto, esa estética donde la realidad ya no es una sola pieza. Shakespeare no nos dio respuestas, nos dio una estética de la duda, recordándonos que la verdad siempre es fragmentaria y por lo tanto profundamente humana. El paso siguiente de estas cuatro chelas será el fantasma que nos habita, mis variaciones sobre Hamlet. ¿Qué más se puede decir del príncipe de Dinamarca? Todo. Haremos nuestras propias variaciones sobre Hamlet, analizando cómo su parálisis y su locura fingida o no tanto siguen siendo el mapa de nuestras propias crisis existenciales. Y cerraremos con el alba de la conciencia, la aurora de lo femenino. Terminaremos la jornada de las cuatro chelas con la aurora de lo femenino en Shakespeare. Lejos de ser solo musas o víctimas, las mujeres en la obra de Shakespeare
son el motor de la inteligencia y la subversión. Desde la lucidez de Rosalinda hasta la determinación de Lady Macbeth, exploraremos cómo lo femenino amanece como una fuerza transformadora en su teatro. La vida es una sombra que camina, pero con una chela en la mano y buena poesía, esa sombra al menos tiene ritmo. Salud y que comience el ritual. El poeta granadino José Antonio Corpas nació en Granada en el año de 1970. Es poeta, músico, autor, compositor, productor musical, presentador de grandes festivales flamencos como el Festival Nacional de Cante Flamenco de Ojijares, Granada, prologuista y antólogo, presidente de la Peña Flamenca Frasquito Yerbabuena, coordinador del Encuentro Latinoamericano de Poetas La Victoria en su capítulo España, coordinador de PC Sur en Andalucía Oriental, miembro de la Academia Europea de la Metapoesía y colaborador en más de 40 trabajos discográficos de grandes artistas de España. Ha compuesto y escrito unas 300 canciones, algunas de ellas en coautoría con otros compositores. Es autor de las obras poéticas A Caballo del Sueño del año 2020, libro de poemas del que ya hablé en otra sesión de las cuatro chelas con Acato Cuate, y también de Los Ojos del Tiempo de 2022, recibiendo por estas obras grandes reseñas y críticas especializadas por parte de revistas y movimientos literarios. Hoy, en su honor, me atreveré a leer en voz alta dos de sus poemas del libro El corazón de los espejos, la nueva entrega que nos hace. Los fantasmas de la memoria. Los demonios nunca duermen, acechan, poseen y muerden. Bisección del recuerdo que angustia las noches oscuras de los pensamientos. Viejas gárgolas que sobrevuelan los rincones perdidos de la mente. Llagan y muerden. El frío recorre todos los huesos. El lodo empaña el silencio. Asaltan cada momento. Luego desaparecen sin más. Vienen a buscar su hambre de miedos. Duermen en la memoria de tiempos pasados, de tormentas, de tempestades, heridas de males que se cosieron para siempre en los desvelos. ¿Por qué el hambre hace daño y luego juega a ser buena? ¿Por qué? Hay versos que emposan lunas sobre el corazón dormido del tiempo, sesgan realidades para escapar de las noches en llamas del tormento, del hambre del amor, sobre la soledad que sangra por los espejos siempre vivos de unos ojos al mirarse. Versos incendiados de nostalgia sobre el rumor de una playa salvaje. Versos que naufragan sobre el viento y su oleaje.
de la verdad manchada de mentiras, bajo la niebla hiriente del mal, sobre las calles abandonadas del respirar. Los misterios de la vida. En esta hilación de tiempos pasados, contemplamos lo que pudo ser y no fue. ¿Fue primero Dios o la fe? ¿La luz o la sombra? ¿El día o la noche? ¿El polvo o la roca? ¿El presente o el recuerdo? ¿La mentira o la verdad? ¿La imagen o el espejo? ¿El insomnio o el sueño? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Lo racional o la irracionalidad? En estas secuencias del pensamiento, ¿quién pudo más? ¿El amor o el olvido? ¿El sentir o el desear? ¿El dar o el esperar? ¿La guerra o la paz? Toda gira sin parar, la lógica que se vuelve ilógica muchas veces al empezar. Los misterios de la vida, ¿quién los podrá descifrar? Los poetas lumpen, la sombra frente al abismo de Pizarnik. El capitalismo ha aprendido a autocorregirse. Convierte la marginalidad en mercancía, la precariedad en espectáculo y la ilusión en bestseller. En este escenario, los llamados poetas lumpen aparecen como figurantes de una cultura domesticada. Se creen poetas porque el mercado les ofrece un espejo barato, libros de renglones mínimos publicados en editoriales fantasmales, legitimados por la circulación y no por la intensidad de la palabra. La impostura se refuerza con manifiestos huecos, donde los lumpen se autodeclaran de vanguardia. No buscan abrir caminos ni arriesgarse en el lenguaje. Buscan vender más libros con renglones cortos, disfrazando su miseria con etiquetas de modernidad. El manifiesto lumpen es propaganda de sí mismo, un gesto de marketing que sustituye la poesía por la consigna vacía. Pero si tomamos la poesía de Alejandra Pizarnik como paradigma, la impostura se derrumba. Pizarnik no escribió para vender ni para repetir el pasado. Escribió desde el abismo, desde la herida, desde la conciencia de que la palabra es un riesgo y no un pasaporte editorial. Su poesía es un acto de insumisión radical, un descenso a la sombra, donde el lenguaje se quiebra para decir lo indecible. El poeta lumpen, en cambio, se refugia en la ilusión de ser poeta, pero su producción es eco y no grito. Repite fórmulas, recicla gestos y se acomoda en un complejo de inferioridad que lo obliga a imitar. Frente a la voz desgarrada de Pizarnik, que convierte la fragilidad en fuerza y la soledad en resistencia,
El poeta lumpen se revela como caricatura, un producto de la autocorrección capitalista que transforma la precariedad en mercancía cultural. La poesía auténtica, la que Pizarnik encarna, no se acomoda ni se vende, se arriesga, se quiebra, se hunde en la noche para arrancar una chispa de verdad. Por eso, nuestra crítica contracultural y libertaria debe desenmascarar la ilusión lumpen y recordar que la poesía no es un oficio de supervivencia ni un simulacro editorial. La poesía es un acto de insumisión, un salto al vacío, un gesto que no se repite porque cada palabra es única y cada silencio es resistencia. El poeta lumpen es el espejo del capitalismo que se corrige para perpetuarse. Pizarnik, en cambio, es la voz que se niega a ser corregida. Su poesía es la prueba de que la autenticidad no se vende, se arriesga. Y nuestra tarea es mantener vivo ese paradigma contra toda ilusión domesticada. Así, ahora leo para ustedes en voz alta dos poemas de Alejandra Pizarnik. Primero, Memoria, a Jorge Gaitán Durán. Arpa de silencio en donde anida el miedo, gemido lunar de las cosas, significando ausencia. Espacio de color cerrado. Alguien golpea y arma un ataúd para la hora, otro ataúd para la luz. La palabra del deseo. Esta espectral textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de silencios diversos, este ir abajo por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundirse sin hundirse. ¿Qué estoy diciendo? Está oscuro y quiero entrar. No sé qué más decir. Yo no quiero decir, yo quiero entrar. El dolor en los huesos, el lenguaje roto a paladas, poco a poco reconstituir el diagrama de la irrealidad. Posesiones no tengo. Esto es seguro, al fin algo seguro. Luego, una melodía. Es una melodía plañidera, una luz lila, una inminencia sin destinatario. Veo la melodía, presencia de una luz anaranjada. Sin tu mirada no voy a saber vivir, también esto es seguro. Te suscito, te resucito y me digo que saliera al viento y fuera de casa, en casa preguntando si estaba. Paso desnuda con un cirio en la mano, castillo frío, jardín de las delicias. La soledad no es estar parada en el muelle a la madrugada, mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poder darle un rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje.
La soledad sería esta melodía rota de mis frases. El espejo roto, Shakespeare y la estética de la incertidumbre. La figura de William Shakespeare suele habitar en el imaginario colectivo el pedestal del equilibrio renacentista. Sin embargo, al profundizar en sus tragedias de madurez y en la complejidad de sus personajes femeninos, nos encontramos con un autor que abandona la claridad del humanismo para abrazar la penumbra del barroco. Esta transición no es solo cronológica, sino espiritual. Es el paso de un mundo que se creía ordenado a uno que se descubre fragmentado, contradictorio y profundamente teatral. Si el Renacimiento buscaba la proporción áurea y la armonía, el barroco shakespeariano se define por la tensión. En este periodo, la realidad deja de ser una certeza para convertirse en un juego de espejos. El concepto del teatrum mundi, la vida como una representación, impregna cada fibra de su obra. En nuestros siguientes análisis neohermenéuticos, veremos cómo esta estética se manifiesta a través de tres pilares fundamentales. Primero, el claroscuro psicológico. Shakespeare no utiliza personajes planos, utiliza claroscuros. Sus protagonistas habitan una zona gris donde la virtud y el pecado coexisten, reflejando la técnica pictórica del tenebrismo que dominaba la época. Segundo, la ruptura de las unidades. Al mezclar lo sublime con lo grotesco y la comedia con la muerte, Shakespeare rompe con los preceptos clásicos. Una rebeldía típicamente barroca que busca conmover a través del exceso y el contraste. Y tercero, la inestabilidad del yo. El sujeto barroco está en crisis. Ya no es el centro del universo, sino un náufrago de sus propias dudas. Nuestro análisis de Hamlet se centrará en el príncipe de Dinamarca como el héroe barroco por excelencia. Hamlet no es el héroe de acción de las epopeyas antiguas, es el héroe de la parálisis y la procrastinación. Su monólogo interior es el reflejo de un cosmos que está fuera de quicio. En él, la duda no es una debilidad, sino la respuesta lógica ante un mundo donde las apariencias engañan y donde el lenguaje retorcido y metafórico parece diseñado para ocultar la verdad en lugar de revelarla. Por otro lado, el estudio de las heroínas shakespearianas bajo la lente barroca nos permitirá redescubrir a figuras como Ofelia, Lady Macbeth o Desdémona. En ellas, la estética barroca se manifiesta en la dualidad. Ofelia representa la disolución de la identidad y la belleza en el caos de la locura. Lady Macbeth encarna la ambición desmedida
y la subversión de los roles naturales, un tema recurrente en un arte que amaba lo monstruoso y lo excepcional. Mientras que el silencio final de Desdémona no es sumisión, sino el borramiento sistémico de la voz femenina ante la ceguera del honor patriarcal. Es la indefensión de la pureza en un mundo que solo sabe escuchar el ruido de la sospecha. Un silencio elocuente, la quietud de una víctima que al no tener culpa se queda sin lenguaje para defenderse de lo inexistente. Tomemos muy en consideración que en el último acto de la tragedia, cuando Emilia le pregunta a Desdémona quién ha cometido el crimen, Desdémona responde: nadie, yo misma. Adiós. Ese es el silencio barroco más potente, el sacrificio de la propia voz para proteger, incluso en la muerte, la imagen del varón que la destruyó. Por lo tanto, estas mujeres no son meros accesorios, sino los motores de la tensión dramática, navegando en un entorno patriarcal que es en sí mismo una estructura barroca de poder y engaño. Así que considerar a Shakespeare como un autor barroco no es restarle mérito a su herencia isabelina, sino reconocer su capacidad para capturar la angustia de la modernidad. A través de los análisis de Hamlet y de las heroínas de sus obras teatrales que presentaré a continuación, hago una invitación a quienes me acompañen para mirar la existencia humana a través de este espejo roto, donde la belleza se encuentra en la ruptura y la verdad se esconde tras la máscara. Variaciones sobre Hamlet. La figura de William Shakespeare suele habitar en el imaginario colectivo y en los manuales de literatura más convencionales el pedestal de un equilibrio renacentista que, si bien existió en sus primeras obras, resulta insuficiente para explicar la complejidad de sus tragedias de madurez. Al profundizar en el tejido de sus dramas y en la arquitectura psíquica de sus personajes, nos encontramos con un autor que abandona progresivamente la claridad del humanismo isabelino para abrazar la penumbra del barroco. Esta transición no debe entenderse simplemente como un cambio cronológico o una adaptación a las modas de la época, sino como un movimiento espiritual y epistemológico profundo. Es el tránsito de un mundo que se percibía como un cosmos ordenado hacia uno que se descubre fragmentado, contradictorio y sobre todo irremediablemente teatral. Si el Renacimiento buscaba en la proporción áurea y en la armonía una validación de la divinidad en lo humano, el barroco shakespeariano se define por la tensión y el desequilibrio. En este periodo, la realidad deja de ser una certeza compartida para convertirse en un juego de espejos donde la identidad se diluye. El concepto del teatrum mundi, la vida concebida como una representación incesante, deja de ser una metáfora para convertirse en la fibra misma de su obra. Shakespeare comprende, antes que muchos filósofos modernos,
que la existencia no es un dato sólido, sino una puesta en escena donde los actores a menudo olvidan su guión o descubren que el escenario está construido sobre un abismo. Esta estética se manifiesta a través de pilares que desafían la lógica lineal. El primero es el claroscuro psicológico. Shakespeare renuncia a los personajes planos y predecibles para trabajar con figuras que habitan una zona gris donde la virtud y el pecado coexisten de manera angustiante. Sus protagonistas reflejan el tenebrismo pictórico de la época, donde la luz solo sirve para acentuar la densidad de las sombras que los rodean. A esto se suma la ruptura de las unidades clásicas, una rebeldía típicamente barroca que mezcla lo sublime con lo grotesco, la comedia con la muerte, buscando conmover al espectador a través del exceso y el contraste violento. En el centro de este huracán estético se encuentra el sujeto barroco en crisis. Ya no es el hombre de Vitruvio el centro del universo, sino un náufrago de sus propias dudas. Hamlet, el príncipe de Dinamarca, se erige como el héroe barroco por excelencia, no por su capacidad de acción, sino precisamente por su parálisis y su tendencia a la procrastinación. Su monólogo interior es el espejo de un cosmos que en sus propias palabras está fuera de quicio. En Hamlet, la duda no es una debilidad de carácter, sino la única respuesta honesta y lógica ante un mundo donde las apariencias se engañan sistemáticamente y donde el lenguaje parece haber sido diseñado para ocultar la verdad en lugar de revelarla. Esta crisis de identidad se extiende con igual o mayor fuerza a las heroínas shakespearianas. Al analizar figuras como Ofelia, Lady Macbeth o Desdémona bajo la lente barroca, descubrimos que su papel trasciende el de meros accesorios dramáticos. Ofelia encarna la disolución absoluta de la identidad. Su belleza se deshace en el caos de una locura que es en última instancia la única salida ante un entorno que la asfixia. Lady Macbeth, por su parte, representa la subversión de los roles naturales y la ambición desmedida, temas recurrentes en un arte barroco que sentía una fascinación profunda por lo monstruoso y lo excepcional. El caso de Desdémona es quizás el más desgarrador dentro de esta estructura de engaño. Su silencio final no debe leerse como una muestra de sumisión pasiva, sino como el borramiento sistémico de la voz femenina ante la ceguera de un honor patriarcal que prefiere la sospecha a la evidencia. Es un silencio elocuente, la quietud de una víctima que al carecer de culpa descubre que se ha quedado sin lenguaje para defenderse de una acusación inexistente. Cuando en sus últimos suspiros asume la responsabilidad de su propia muerte para proteger al varón que la destruyó, asistimos al sacrificio barroco más potente, el uso de la propia voz para sellar una mentira piadosa que sostiene la imagen del verdugo. Estas mujeres navegan en un entorno que es en sí mismo una estructura de poder y engaño, un laberinto donde la verdad es la primera víctima. Considerar a Shakespeare
como un autor barroco, es por tanto reconocer su capacidad casi profética para capturar la angustia de la modernidad. A través de este espejo roto, la belleza se encuentra precisamente en la ruptura y la verdad se oculta tras una máscara que nadie se atreve a quitar. Esta base estética nos permite entrar ahora en el núcleo del problema de Hamlet, la paradoja de un motor dramático que se alimenta de un crimen imposible de probar. La tragedia de Dinamarca no es una historia de venganza efectiva, sino una meditación sobre la ausencia de datos duros y la fragilidad de la justicia en un mundo donde solo los signos ambiguos tienen la palabra. Tras haber establecido las bases de la estética barroca y la crisis del sujeto en la obra de Shakespeare, es imperativo adentrarse en la mecánica interna de la tragedia de Dinamarca para comprender cómo el autor sustituye la evidencia material por una construcción de certezas puramente dramáticas. El motor que impulsa la acción en Hamlet es un crimen que carece de toda verificación objetiva. No existen testigos presenciales del asesinato del rey padre de Hamlet. No hay rastros físicos del veneno y durante gran parte de la obra, el acusado no ofrece una confesión que pueda ser validada ante un tribunal. Esta ausencia de datos duros desplaza el conflicto desde el terreno de la justicia penal hacia el de la fenomenología y la fe. Shakespeare no nos presenta un caso criminal, sino un entramado de signos que exigen ser interpretados, situando al espectador en la misma posición de vulnerabilidad epistemológica que el protagonista. El primer eslabón de esta cadena de incertidumbres es el espectro. Su aparición en el primer acto no debe leerse como una prueba irrefutable de la verdad, sino como la irrupción de un testimonio problemático que pertenece a un orden metafísico de disputa. Hamlet, formado en el rigor racionalista de la Universidad de Wittenberg, no acepta la voz del fantasma de manera ciega. Su sospecha es moderna. Se pregunta si lo que ve es un espíritu legítimo que clama por justicia o un demonio que busca explotar su melancolía para arrastrarlo a la condenación eterna. Esta ambigüedad es deliberada y transforma el mandato de venganza en un secreto subjetivo. Solo Hamlet escucha la acusación específica contra Claudio, lo que invalida el espectro como evidencia pública. Desde una perspectiva política, el fantasma representa la memoria de un orden usurpado que no tiene lugar en la nueva legalidad vigente. Desde una perspectiva psicoanalítica, puede interpretarse como la materialización del resentimiento inconsciente de un hijo hacia la figura que ha ocupado el lecho materno. En cualquiera de estas lecturas, el espectro es un símbolo, nunca una prueba. Ante la insuficiencia de la visión sobrenatural, Hamlet recurre al teatro como laboratorio de verdad. La organización de la ratonera es el intento del príncipe de convertir la ficción en un tribunal donde la conciencia del acusado sea puesta en escena. El razonamiento es que el arte, al imitar la vida, puede forzar a la realidad a desenmascararse. Sin embargo, el resultado de este experimento es igualmente esquivo. Aunque Claudio abandona la representación visiblemente perturbado, el texto nunca confirma de manera absoluta
que su reacción sea una admisión de culpa. Para un observador escéptico, el rey podría estar reaccionando ante una calumnia pública o ante la amenaza implícita que su sobrino lanza desde el escenario. Hamlet, ansioso por validar su deseo de venganza, lee la reacción como una confirmación definitiva. Pero Shakespeare nos recuerda que en el teatro, como en la vida barroca, el gesto externo es siempre interpretable y la verdad se reduce a una performance que depende de la mirada del observador. El clímax de esta tensión entre conocimiento y prueba se alcanza en la escena de la confesión privada de Claudio. Mientras el rey intenta rezar, admite ante el espectador que su ofensa es hedionda y que carga con la maldición primitiva del fratricidio. Aquí reside el ingenio dramático más sofisticado de Shakespeare. El autor otorga al público la certeza moral que le niega al protagonista. Nosotros sabemos que el crimen ocurrió porque hemos escuchado el monólogo interior del asesino, pero dentro de la lógica del mundo narrado, esa verdad permanece oculta. Hamlet entra en escena en ese preciso instante, pero no escucha la confesión. Ve a un hombre en actitud de penitencia y decide no matarlo para evitar que su alma vaya al cielo. Esta brecha entre lo que el espectador conoce y lo que el personaje puede probar es lo que define la tragedia. La verdad existe en una dimensión privada e inaccesible, mientras que la justicia en la dimensión pública sigue paralizada por la duda y los signos ambiguos. Esta fragilidad de la verdad no es un fenómeno aislado de la Inglaterra isabelina. Su renuncia se expande y su resonancia se extiende a través de una genealogía crítica que conecta la obra con realidades políticas y sociales contemporáneas. En la tradición italiana, la figura de Claudio ha sido leída como la encarnación del poder ilegítimo que se sostiene mediante la manipulación de las leyes y las apariencias. En un contexto donde la corrupción se infiltra en las instituciones, el crimen de Claudio refleja la dificultad de probar la ilegitimidad de los gobernantes cuando estos poseen el control sobre el discurso oficial. La ambigüedad de Hamlet se convierte así en una alegoría de la lucha por la memoria histórica en sociedades donde el poder tiene la capacidad de borrar sus propios rastros, dejando solo espectros o sospechas que la justicia formal se niega a reconocer. Por otro lado, la tradición española del siglo de oro encuentra en Hamlet un eco de la preocupación calderoniana por la irrealidad de la existencia. La noción de que la vida es sueño implica que la verdad es siempre una apariencia frágil, que puede desvanecerse en cualquier momento. En este marco, la puesta en escena de la obra teatral que titula Hamlet la ratonera es un gesto de Shakespeare como espejo de una sociedad que entiende la política como un gran teatro del mundo, donde la verdad no se busca en los hechos, sino en la capacidad de los actores para sostener su papel. La justicia en esta lectura es imposible, no porque no existan culpables, sino porque el mundo mismo es una estructura de engaño tan densa que cualquier intento de alcanzar una certeza absoluta está condenado al fracaso.
En contextos más recientes, como el de Colombia, algunos críticos han señalado que la tragedia de Hamlet ofrece una lente poderosa para analizar la violencia estructural y los crímenes que el Estado o los grupos de poder extraoficiales cometen en la sombra. En sociedades marcadas por el narcotráfico y la impunidad, la verdad suele ser un secreto a voces. Todos saben quiénes son los responsables. Las confesiones se susurran en privado y los signos de culpabilidad son evidentes para la población, pero nunca logran transformarse en datos duros dentro de un expediente judicial. El espectro de Hamlet representa aquí la memoria de las víctimas que exigen ser escuchadas en un sistema que exige pruebas imposibles de obtener. La obra dramatiza esa frustración universal de vivir en una realidad donde la verdad es evidente para la moral, pero inalcanzable para la ley. En conclusión, Hamlet se erige como la primera gran tragedia epistemológica de la modernidad. Shakespeare nos sitúa en el umbral de un mundo donde la justicia ya no desciende de la divinidad de manera clara, sino que debe ser negociada en un mar de interpretaciones. La modernidad comienza precisamente con esta conciencia de la duda, el reconocimiento de que la verdad no es algo dado, sino una construcción precaria y fragmentaria. A través del espectro, la ratonera y la confesión oculta, el dramaturgo nos advierte que la justicia es a menudo una imposibilidad en un mundo dominado por las apariencias y que la acción humana ante la ausencia de certezas está condenada a la parálisis o a la tragedia del error. Hamlet no muere por su incapacidad de actuar, sino por la lucidez de comprender que en el espejo roto de la realidad, cualquier gesto de justicia está manchado por la misma ambigüedad que intenta combatir. La obra sigue vigente porque nos recuerda que incluso hoy habitamos sociedades donde la verdad sigue siendo un símbolo en disputa y la certeza un horizonte inalcanzable. La trayectoria que hemos trazado desde la irrupción del espíritu barroco en la escena isabelina hasta la parálisis epistemológica de Hamlet nos conduce inevitablemente a una reevaluación de lo que entendemos por justicia y verdad en la modernidad. Al final de la tragedia, el escenario queda sembrado de cadáveres, una imagen que el barroco explotó con fascinación morbosa, pero que en Shakespeare adquiere una dimensión de vacío absoluto. No es un final redentor, es el colapso de un sistema de representación que ha fallado en su misión de restaurar el orden a través de la verdad. Si aceptamos que Hamlet es el acta de nacimiento del sujeto moderno, debemos aceptar también que ese nacimiento ocurre bajo el signo de la fractura. La conclusión de la obra no ofrece la satisfacción de un veredicto judicial claro, sino el silencio de Fortinbras, un pragmatismo político que llega para sepultar las dudas bajo el peso de la nueva autoridad. La justicia en Dinamarca y por extensión en nuestro mundo contemporáneo se revela como un horizonte utópico que se aleja a medida que intentamos asirlo con las herramientas de la lógica pura. Shakespeare nos ha demostrado que la verdad no es un objeto que pueda ser poseído o exhibido como una prueba forense irrefutable. En su lugar, la verdad
es una construcción dramática, una chispa que surge momentáneamente en la interacción entre el signo y su intérprete. El príncipe Hamlet muere no porque sea incapaz de matar a Claudio, oportunidades no le faltaron, sino porque su conciencia exigía una certeza que el mundo físico no podía proveer. En este sentido, la tragedia radica en la colisión entre un deseo absoluto de verdad y una realidad que solo ofrece fragmentos, sombras y espejismos. La modernidad, vista a través de este espejo, es la era de la interpretación infinita, donde cada hecho está sujeto a la sospecha de ser una puesta en escena. Esta conclusión resuena con especial fuerza cuando observamos las analogías internacionales discutidas previamente. Desde la impunidad estructural en Colombia hasta la teatralidad del poder en la tradición española e italiana, la lección de Shakespeare es que el poder ilegítimo sobrevive gracias a la manipulación de la incertidumbre. Cuando la prueba desaparece, el culpable se refugia en la ambigüedad y el buscador de la verdad, como Hamlet, corre el riesgo de ser tildado de loco o de alucinado. La vigencia de esta obra en el siglo XXI no se debe a su trama de capa y espada, sino a su capacidad para mapear el sentimiento de desamparo que produce vivir en sociedades donde los crímenes más atroces ocurren a la vista de todos, pero permanecen invisibles ante la ley. La ratonera sigue siendo nuestra única herramienta. El uso del arte y la denuncia pública para intentar forzar una reacción en una conciencia que se cree protegida por la opacidad del poder. Finalmente, debemos volver a la figura de las heroínas como el contrapunto necesario a esta crisis de la razón masculina. Si Hamlet representa el tormento de la duda intelectual, Ofelia y Desdémona representan el costo humano de vivir en una estructura de engaño. Su sacrificio cierra el círculo de la existencia barroca, recordándonos que el exceso y el contraste no son solo recursos estilísticos, sino reflejos de una violencia real que se ejerce sobre los cuerpos cuando la palabra se pervierte. La muerte de Ofelia en el río es la imagen definitiva de la disolución. El sujeto que se rinde ante la imposibilidad de dar sentido a un mundo que ha perdido su centro. Su locura no es una huida, sino la única forma de honestidad posible en una corte donde todos los demás actúan. El ensayo de Shakespeare sobre la incertidumbre nos deja con una responsabilidad ética de dimensiones colosales. Si la verdad es frágil y la justicia depende de signos ambiguos, la labor del individuo no es la parálisis, sino la persistencia en la interpretación. Hamlet nos enseña que aunque el mundo esté fuera de quicio, el intento de comprenderlo y denunciar su ilegitimidad es lo que nos otorga nuestra dignidad como sujetos modernos. La tragedia no es que no exista la verdad, sino que debemos aprender a vivir, actuar y buscar justicia en su ausencia de pruebas definitivas. Al cerrar el libro o caer el telón, el espectador no sale con respuestas, sino con una mirada más afilada
para detectar las máscaras de su propio tiempo. La modernidad es y seguirá siendo ese espacio de penumbra donde la luz de la razón no basta para iluminar las profundidades del claroscuro humano. La aurora de lo femenino. El análisis de lo femenino en la obra de Shakespeare, a través del conjunto de perspectivas incluidas en este ejercicio que estoy realizando, es algo necesario y conveniente por las siguientes razones fundamentales. Realizar un rescate de la subjetividad silenciada. La perspectiva de María Zambrano es esencial para acceder a la razón poética y al sentir de las entrañas en personajes que la lógica racionalista tradicional suele despachar como locas o histéricas. Su enfoque permite valorar el delirio de personajes como Ofelia, no como una carencia, sino como una forma de conocimiento auroral que surge cuando el orden del poder colapsa. De construir el intercambio simbólico y real es el uso de la teoría de la diferencia sexual de Luce y Garay como algo conveniente para analizar la estructura económica y legal de las obras. Nos permite entender a las mujeres no como sujetos, sino como mercancías que circulan entre varones, reflejando fielmente la doctrina isabelina de la cobertura. Además, su concepto de mimesis explica cómo heroínas como Porcia o Rosalinda subvierten el sistema desde adentro a limitar el discurso masculino para practicar una crítica a la necrofilia patriarcal. La mirada de Mary Daly es necesaria para identificar la obsesión del poder patriarcal por la muerte y el control, necrofilia, en las tragedias e historias. Su análisis lingüístico ayuda a ver cómo el lenguaje hecho por varones atrapa a figuras como Lady Macbeth y cómo la recreación de mitos puede empoderar a figuras tradicionalmente demonizadas, como las brujas. Plantear así una gramática del cuerpo. Margot Glantz aporta una herramienta vital para analizar cómo el cuerpo femenino es dicho por otros o fragmentado por la narrativa dominante. Su enfoque en el fragmento y la huella corporal es crucial para entender personajes cuyo cuerpo es el único sitio de inscripción de su historia, como sucede con la mutilación de Lavinia en Tito Andrónico. Y así podemos revisar el régimen de la mirada y el silencio. Las perspectivas de Parveen Adams y Paola Melchiori son fundamentales para comprender el papel de la mujer como imagen vacía o signo en el orden simbólico. Permiten analizar la muerte de las heroínas no solo como un evento dramático, sino como un espectáculo dentro de un régimen de la mirada que el arte puede desafiar mediante el trabajo de separación y la autoridad del silencio como resistencia. En conjunto, este enfoque interdisciplinar permite que el análisis literario deje de ser una mera descripción de personajes
para convertirse en una exploración de la arquitectura simbólica que ha condicionado la existencia de lo femenino en la cultura occidental. El estudio de la obra de William Shakespeare bajo esta lente neohermenéutica exige un desplazamiento radical de los centros de gravedad interpretativos tradicionales. No se trata simplemente de analizar personajes, sino de desenterrar las estructuras de silencio, opresión y resistencia que subyacen en la arquitectura del drama isabelino. Para este propósito, la convergencia de la razón poética de María Zambrano, la deconstrucción de la diferencia sexual de Luce Irigaray y el análisis lingüístico de Mary Daly, la mirada fragmentaria de Margot Glantz y las perspectivas psicoanalíticas de Parveen Adams y Paola Melchiori permiten trazar un mapa complejo de la subjetividad femenina. Este análisis se sitúa en el cruce entre la historia legal de la Inglaterra del siglo XVI y la potencia ontológica del arte, buscando una aurora de significación para figuras que han sido habitualmente leídas como sombras o espejos del logos masculino. Para comprender el destino de las heroínas de Shakespeare, es imperativo tomar en cuenta el suelo jurídico que pisaban las mujeres. La Inglaterra isabelina operaba bajo el sistema del common law, cuya piedra angular respecto al género era la doctrina de la cobertura. Este principio legal, la cobertura, establecía que al casarse, la identidad jurídica de la mujer quedaba cubierta por la de su marido. La mujer se convertía en una femme couverte, una entidad cuya existencia legal estaba suspendida o, en el mejor de los casos, incorporada y consolidada en la del esposo. Esta noción de una sola carne no era una unión mística de iguales, sino una absorción absoluta del sujeto femenino por el sujeto masculino. La couverture dictaba que una mujer casada no podía poseer propiedades a su nombre, firmar contratos, demandar en tribunales o redactar un testamento sin el consentimiento expreso de su marido. Incluso los salarios derivados de su propio trabajo pertenecían legalmente al cónyuge. Esta aniquilación de la autonomía se extendía al ámbito físico y reproductivo. El marido tenía un derecho absoluto al acceso sexual y a la custodia de los hijos, dejando a la mujer en una posición de dependencia total que rozaba la inexistencia civil. Este marco legal no solo limitaba las acciones de las mujeres, sino que moldeaba su autopercepción y su representación literaria. La mujer era vista como un ser emocionalmente inferior, propenso a las pasiones, cuya identidad debía ser vigilada y ordenada por el padre o el esposo o el hermano para evitar la corrupción de la sociedad. En este contexto, el teatro de Shakespeare actúa como un laboratorio donde estas tensiones legales se manifiestan. Personajes como Desdémona o Catalina Minola no solo sufren la voluntad de los hombres, sino que son aplastadas por el peso de un sistema que les niega la categoría de persona. Frente a la razón racionalista y abstracta que sustenta el orden legal isabelino, la filosofía de María Zambrano propone una razón poética capaz de captar la realidad del alma y el sentir de las entrañas. Para Zambrano,
La vida humana comienza en un estado de sueño, en una realidad enajenada. La razón poética no busca dominar la realidad, sino ayudarla a nacer. Es un logos piadoso que se inclina ante el misterio de lo otro. En las tragedias de Shakespeare, las mujeres suelen habitar lo que Zambrano llama los infiernos o el bosque, espacios donde las definiciones racionales pierden vigencia. Ofelia es el ejemplo paradigmático de este tránsito. Tras el asesinato de su padre y el rechazo de Hamlet, Ofelia pierde el sustento de su identidad social, que siempre fue una identidad cubierta, y cae en el delirio. Sin embargo, desde la perspectiva de Zambrano, este delirio no es mera locura, sino una forma de lenguaje que surge cuando la lógica del poder colapsa. Ofelia habla desde el alma, usando flores y canciones para expresar verdades que la corte de Elsinor no puede procesar. La figura de Antígona es central en el pensamiento de María Zambrano para entender esta resistencia femenina. Antígona, como Cordelia en El Rey Lear, es una despertada que debe entrar en la plenitud de la conciencia a través del exilio y el sacrificio. Cordelia, con su famoso nada, al inicio de la obra, rechaza el lenguaje mercantil de su padre. Este silencio es una manifestación de la razón poética, una negativa a participar en una razón instrumental que devora los vínculos humanos. Zambrano celebra a las mujeres que, como Eloísa, se atreven a existir siendo sujetos de su propia pasión, rompiendo la imagen de pasividad impuesta por el imaginario masculino. La razón poética se manifiesta también en la temporalidad de las obras. Mientras los reyes de Shakespeare luchan en el tiempo lineal y sucesivo de la historia, la física del poder, las mujeres a menudo habitan un tiempo multidimensional y sagrado. En Cuento de invierno, la resurrección de Hermione después de 16 años de retiro no es un truco escénico, sino la victoria de un tiempo que no se divide en presente, pasado o futuro, sino que se pliega en el instante de la reconciliación y el perdón. Es el triunfo de la aurora sobre la noche de la sospecha patriarcal. Si María Zambrano ofrece una ontología del sentir, Luce Irigaray proporciona una crítica feroz al falogocentrismo que estructura el universo shakespeariano. Irigaray sostiene que la cultura occidental se basa en un modelo de un solo sexo, donde el varón es el sujeto y la mujer es simplemente su otro negativo, su espejo o su soporte material. En este sistema, las mujeres no son sujetos, sino mercancías que circulan entre varones para asegurar la cohesión social masculina. Esta economía del mismo se hace evidente en comedias como El Mercader de Venecia. Porcia, a pesar de su inteligencia, está inicialmente atada al testamento de su padre muerto, una forma extrema de cobertura post-mortem. Irigaray analiza cómo las mujeres son tratadas como productos cuyo valor de cambio depende de su cuerpo y su dote. Sin embargo, Porcia subvierte este orden mediante la mimesis estratégica. Al disfrazarse de abogado, Porcia no busca simplemente ser igual al varón, sino que imita el discurso falogocéntrico para revelar su arbitrariedad y sus grietas.
La mimesis es un juego de repetición que permite a la mujer habitar el lenguaje del opresor sin ser absorbida por él. En Como gustéis, Rosalinda se disfraza de Ganimedes para enseñar a Orlando cómo amar a una mujer real, no a un ideal petrarquista. Desde la perspectiva de Irigaray, Rosalinda está creando un espacio de diferencia sexual en un mundo de indiferencia, donde la mujer suele ser reducida a un objeto mudo. Al travestirse, estas heroínas se convierten en camaleones que pueden ser simultáneamente hablantes y habladas, desafiando la dicotomía tradicional de género. Irigaray también señala la importancia de lo divino femenino. Ella sostiene que la mujer carece de un Dios hecho a su imagen, lo que le impide alcanzar una subjetividad plena. En las obras de Shakespeare, la ausencia de madres o su papel marginal refleja esa carencia. Sin una genealogía materna reconocida, las mujeres quedan exiliadas en el orden del padre. Solo en los últimos romances, como Pericles o La Tempestad, aparece una vaga sugerencia de una divinidad femenina, Diana o Ceres, que acompaña el retorno de las hijas y la restauración de la armonía, sugiriendo la necesidad de un horizonte de trascendencia propio para la mujer. La perspectiva de Mary Daly en Gene Ecology introduce una crítica radical a la polución mental y espiritual infligida por los mitos y el lenguaje patriarcal. Daly define al patriarcado como una cultura de la necrofilia, obsesionada con la muerte, el control y la destrucción de la energía vital de las mujeres. Para Daly, el lenguaje no es neutral, es una herramienta de control que devalúa lo femenino y eleva lo masculino. En este contexto, Lady Macbeth representa la tragedia de la mujer que intenta triunfar en un mundo necrofílico asumiendo sus valores. Su famoso rito de "unsex me here", de sexuadme aquí, es una renuncia a su capacidad de conexión ginoecológica para convertirse en un agente de la muerte masculina. Daly argumentaría que Lady Macbeth no es un monstruo por naturaleza, sino una víctima del borrado de la historia y de la imposición de una ambición que le es ajena, pero que debe adoptar para tener alguna relevancia en la estructura de poder. Su descenso a la locura es el resultado de la fragmentación de su ser bajo el peso de un lenguaje que no puede nombrar su dolor sin destruirla. Daly propone una recreación de los mitos, transformando figuras como medusas o las brujas de ser cuentos cautelares a ser símbolos de poder femenino. Las tres brujas de Macbeth pueden ser leídas no como agentes del mal, sino como hags o spinsters, hechiceras o hilanderas que operan fuera de la cronología patriarcal. Ellas representan una forma de conocimiento salvaje que el orden del rey intenta demonizar. Al hilvanar el destino, estas figuras desafían la linealidad de la historia de los reyes, proponiendo una chronology, cronología de las ancianas, que reconoce la interconexión de todas las cosas. Daly nos insta a arrancar el poder de la palabra. En La Tempestad, Miranda es educada por Próspero, quien controla su acceso al lenguaje y a la historia.
Desde una lente daliniana, el nuevo mundo que Miranda celebra no es el de la colonización masculina, sino la posibilidad de una mirada que aún no ha sido totalmente contaminada por la retórica del poder paterno, aunque esté en riesgo constante de serlo. La escritura de Margot Glantz aporta una sensibilidad única hacia el cuerpo femenino como un archivo de sensaciones y una fuente de escritura. Para Margot Glantz, la mirada femenina se caracteriza por privilegiar el fragmento, rompiendo la totalidad impuesta por el discurso oficial. Ella analiza cómo el cuerpo de la mujer es a menudo dicho por otros, reducido a partes aisladas o silenciado por la narrativa dominante. En la obra de Shakespeare, el cuerpo femenino es frecuentemente objeto de una disección poética y política. En las historias de Shakespeare, figuras como Margarita de Anjou en Enrique VI son descritas como monstruos porque sus cuerpos no se ajustan a la pasividad esperada de una reina. Glantz compararía esta visión con la de la Malinche, mujeres cuya lengua, su capacidad de mediación y habla, es vista como una traición o una amenaza. Margarita, al actuar políticamente, es fragmentada por el discurso de sus enemigos, quienes solo ven en ella una loba de Francia. Glantz también pone especial atención en la huella del cuerpo en el texto. En Titus Andronicus, la mutilación de Lavinia, a quien le cortan la lengua y las manos, es el intento máximo del patriarcado por borrar la escritura corpórea de la mujer. Sin embargo, Lavinia usa sus muñones para escribir en la arena, un acto que Glantz leería como una caligrafía de la violencia, que se niega a ser silenciada. La escritura, según Glantz, es un trabajo artesanal. El cuerpo que sufre deja una marca indeleble que fractura la pretendida armonía de la obra de arte. La erótica y la poética se entrelazan en la visión de Glantz. Ella observa cómo en el romanticismo y por extensión en el teatro isabelino, la sexualidad femenina es a menudo una sexualidad ausente, enmarcada en sedas y metáforas para ocultar el deseo real. Cleopatra, sin embargo, es la antítesis de este borrado. Su cuerpo es archipresente, un nido de fluidos y excesos que desafía la rigidez de Roma. Cleopatra no permite que otros digan su cuerpo. Ella misma orquesta su final, convirtiendo su suicidio en una aparición mística y erótica que escapa a la captura de César. Desde el psicoanálisis lacaniano, Parvin Adams reflexiona sobre el régimen de la mirada y cómo la mujer ha sido colocada en una relación específica con el espectador. Adams sostiene que el arte puede desafiar este régimen a través de la vacuidad de la imagen, permitiendo que el sujeto se desvincule de las identificaciones fijas. En las tragedias de Shakespeare, la muerte de la mujer, como la de Desdémona o Julieta, a menudo se convierte en un espectáculo. Adams analiza cómo estas imágenes de feminidad en cautiverio funcionan para sostener el orden simbólico masculino. Sin embargo, el trabajo de separación que Adams propone permite al espectador ver más allá de la norma. Cuando vemos a Desdémona morir, el vacío de su imagen, su inocencia absoluta frente a la lógica paranoica de Otelo, marca el límite de lo simbólico.
En ese momento, el espejo de la masculinidad heroica de Otelo se rompe y lo que aparece es una verdad insoportable sobre la estructura del deseo patriarcal. La imagen vacía de la mujer muerta deja de ser un objeto de consumo para convertirse en una denuncia de la violencia de la pintura o del drama que la ha fijado en esa posición. Paola Melchiori, por su parte, destaca la importancia de la experiencia femenina y el valor del silencio como una forma de autoridad. En la pedagogía de la diferencia, el silencio no es una falta de palabras, sino una reserva de sentido frente a un lenguaje que ha sido confiscado por el logos masculino. En Coriolano, el silencio de Virgilia, a quien su marido llama mi grato silencio, es una forma de resistencia pasiva. Mientras su suegra, Volumnia, usa el lenguaje de la guerra y el honor masculino para manipular a su hijo, Virgilia mantiene una presencia que integra el logos del cuerpo y la realidad del sentimiento, aspectos que María Zambrano también reivindicaría. Melchiori enfatiza que la relación entre mujeres, la genealogía femenina, es lo que permite romper el aislamiento impuesto por la cobertura. En Shakespeare, los raros momentos de solidaridad femenina, como el diálogo entre Emilia y Desdémona sobre la infidelidad y los derechos de las mujeres en Otelo, son destellos de una conciencia colectiva. Emilia, al denunciar a Otelo, está realizando ese acto de despertar zambraniano, poniendo su cuerpo y su voz al servicio de una verdad que trasciende a su obligación legal de obediencia. En las tragedias de Shakespeare, el conflicto central desde un punto de vista feminista suele ser la colisión entre una ley masculina inflexible y una subjetividad femenina que busca expresarse bajo la doctrina de la cobertura. La mujer no tiene salida legal ante la tiranía del padre o el esposo o el hermano. En Hamlet, Ofelia es la víctima de una razón instrumental que la usa como peón. Su muerte es una vuelta al origen, al agua, un elemento que Zambrano asocia con la flexibilidad y la profundidad del alma. Su delirio es el lenguaje de la noche oscura antes de la aurora. En el Rey Lear, Cordelia encarna la razón poética que se niega a cuantificar el amor. Su silencio inicial es una resistencia a la lógica del intercambio que Irigaray denuncia. Su sacrificio es lo que permite finalmente el despertar del Rey Lear a una realidad más humana. Y en Macbeth, Lady Macbeth es la representación del fracaso de la mujer que intenta desexuarse para entrar en la necrofilia del poder. Su incapacidad para borrar la mancha de sangre es la insistencia del cuerpo y la memoria que Glantz y Zambrano subrayan como indestructibles. En las comedias de William Shakespeare, el travestismo proporciona una suspensión temporal de las leyes de la cobertura. En El Mercader de Venecia, Porcia utiliza la mimesis para salvar a Antonio, demostrando que ella conoce la ley mejor que los hombres, pero solo puede hacerlo disfrazada. Su victoria es una crítica implícita a un sistema sociopolítico que solo escucha la voz femenina cuando suena como masculina. Mientras que en Como gustéis, Rosalinda crea en el bosque de Arden
un espacio de libertad de pensar y crear, lejos de la corte opresiva. El bosque es el claro del bosque de Zambrano, donde el ser puede encontrarse consigo mismo. En Noche de Reyes, Viola, al perder su identidad en el naufragio, reconstruye una subjetividad múltiple que no se deja atrapar por las dicotomías rígidas de género, encarnando el exceso que Irigaray asocia con el imaginario femenino. Las historias del bardo son el reino de la necrofilia patriarcal por excelencia, donde el linaje se construye sobre los cadáveres de los enemigos. En Ricardo III, las mujeres, Margarita, Isabel, la duquesa de York, forman un coro de lamentación que actúa como la conciencia moral de la obra. Su poder reside en la maldición, un lenguaje que Mary Daly vería como recuperación del poder de nombrar el mal. En Enrique VI, Juana de Arco es presentada como una bruja o una prostituta para los cronistas ingleses. Desde la neohermenéutica, ella es la mujer que reclama una autoridad divina directa, fuera de la mediación masculina, lo que la convierte en una amenaza que debe ser quemada, borrada del registro histórico. Mientras que en Enrique VIII, Catalina de Aragón defiende su estatus de esposa y reina con una dignidad que María Zambrano llamaría coraje cívico. Su lucha es por el reconocimiento de su identidad legal y espiritual en un sistema que busca descartarla por su falta de descendencia masculina. Este breve recorrido neohermenéutico por el universo de Shakespeare nos revela que la situación de las mujeres en la época isabelina no era solo una cuestión de leyes injustas, sino de una arquitectura simbólica diseñada para la desaparición del sujeto femenino. Sin embargo, a través de la razón poética del bardo, la mujer emerge no como un ser de carencia, sino como una criatura de exceso y profundidad que desafía los límites de la lógica racionalista. La integración de estas perspectivas permite concluir que las heroínas de Shakespeare no son personajes estáticos, sino procesos de llegar a ser. La cobertura legal intentó sepultarlas bajo la identidad del padre o del esposo, pero la potencia de la palabra poética y la insistencia del cuerpo fragmentado permiten que su verdad siga resonando. La aurora que Zambrano profetizaba se manifiesta en el teatro cada vez que una de estas mujeres toma la palabra para nombrar su deseo, su dolor o su silencio. Finalmente, esta relectura con perspectiva feminista nos invita a considerar la obra de Shakespeare no como un monumento cerrado, sino como un mapa abierto hacia la liberación. Al entender las condiciones de su opresión original, la cobertura isabelina, podemos apreciar mejor la magnitud de su rebelión simbólica. La mujer en Shakespeare, a pesar de estar enterrada viva por las leyes de su tiempo, sigue siendo esa voz libertadora poética que se levanta para recordarnos que el amor y la libertad no pueden estar cercados para siempre por la muerte. El pozo de la palabra. Hemos llegado al final de nuestra acción ritual, pero apenas al inicio de la reflexión.
después de transitar por la mirada íntima de el poeta Corpas, de sacudirnos lo vacuo de los poetas Lumpe, para abrazar el abismo puro de Alejandra Pizarnik y de perdernos en los pasillos de Elsinore junto a los espejos de Shakespeare, nos queda claro una cosa: la literatura no es un refugio para escapar del mundo, sino el único lugar donde podemos mirarlo de frente sin cegarnos. Hoy confirmamos que la poesía esencial no necesita adornos abisales, lumpen, solo necesita la valentía de nombrar el vacío. La incertidumbre shakespeariana no es una debilidad, sino la prueba de nuestra libertad, y que esa aurora femenina que vislumbramos en el teatro del bardo es la misma que hoy nos exige nuevas formas de leer y de habitarnos. Las cuatro chelas se han terminado, pero la sed de sentido permanece. Nos retiramos con el espejo roto en la mano, no para lamentar la fractura, sino para ver cómo en cada fragmento se refleja una verdad distinta, que el silencio de Alejandra Pizarnik nos acompañe en el camino de regreso y que la duda de Hamlet nos mantenga despiertos. El resto es silencio, dijo el príncipe, pero mientras volvemos a encontrarnos, que ese silencio sea música del intelecto y que la palabra siga siendo nuestro puente. Salud, mis cuates. Gracias por habitar este ritual.